La Biblia dice, mujeres estén sometidas a sus propios maridos. ¿Quiere decir esto que deben soportar el maltrato? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por estar con nosotros una vez más. Por supuesto que ninguna persona debe soportar el maltrato sin hacer nada, pero algunos han justificado el abuso emocional con la Biblia y todavía hoy confunden el significado de las enseñanzas de la palabra de Dios. Para tratar este tema tan importante del maltrato emocional, seguimos con nuestros invitados, Esteban Figueiredo, psicólogo, Silvia Pérez, sexóloga, y Emmanuel Buch, pastor evangélico. Hola, muy buenas. Hola, buenos días. Pues muy bienvenidos. La verdad es que creo que hemos aprovechado bien y hemos aprendido bastante con los temas que hemos tratado sobre sexualidad. Y ahora también vamos a tocar un tema muy delicado y muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el maltrato emocional. Y para enfocarlo bien habría que definir en qué consiste el maltrato emocional en la relación de pareja. Hombre, brevemente, porque necesitaríamos tiempo para definir, ver las características, pero podríamos reducirlo como cualquier trato que busca someter a la otra persona, bloqueando su personalidad, minando su autoestima, desde una posición de dominio, de control, que ejerce de diferentes maneras, diferentes conductas, como es el aislamiento de esa persona, el chantaje, las amenazas, los gritos, las descalificaciones, etc. Con este tipo de conductas lo que busca es tenerla bajo su dominio, bajo su control, sometida, y entendemos que esto es una situación, o describe un poco una situación de maltrato emocional. Entonces, ¿cómo debemos de entender los pasajes de la palabra de Dios donde habla acerca de la sumisión? Lo relevante en el contexto de este programa es lo que esos textos no quieren decir, el modo en que esos textos no pueden ser utilizados. Y claramente no pueden ser usados para justificar o amparar ninguna práctica que en alguna medida tenga que ver con este diseño que hacía Esteban. Quiero decir, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios y introduce este concepto del sometimiento, a continuación menciona la referencia que él tiene en mente en cuanto a la actuación del marido. Y entonces utiliza el ejemplo de Jesucristo. Y habla de la actitud de Jesús hacia su iglesia, en términos de entrega, de renuncia, de abnegación, de dedicación, de compromiso. Mientras que cuando esos mismos textos se utilizan en esta forma torcida de la que hoy nos ocupamos, el resultado es que produce todo lo contrario. Produce dominación, produce autoridad en el sentido de poder, cuando la autoridad en el Nuevo Testamento siempre tiene un sentido de servicio, ¿no? Es decir, es una mala interpretación. No evito la respuesta. Yo creo que hay un lugar para el análisis exegético de estos textos, pero lo que nos interesa subrayar es que eso, en el contexto general de la Escritura, nunca puede significar lo que lamentablemente en ocasiones en el contexto cristiano han significado. Al amparo malinterpretado y malintencionado de estos pasajes, hay esposos cuyo trato hacia su esposa es un maltrato. Y lo que es mucho peor, se presenta poco menos que como parte de la voluntad de Dios, con lo cual la mujer que lo sufre, como creyente, sufre doblemente, sufre el maltrato como tal y además el hecho de tenerlo que aceptar poco menos que si fuera parte del diseño de Dios. Y es a esta parte en la que yo creo que hoy queremos recordar que, de hecho, muy gráficamente, signifique lo que signifique en esos textos, lo que no significa es esto. Es maltrato. Pues vamos a ver si podemos diferenciar entre lo que son las reacciones propias, que también refiere algunos textos de la Biblia, pues humanas, de la carne, como las peleas, las riñas, los celos, los pleitos, como nos dice, ¿no?, el texto, del maltrato emocional. Bueno, hay un pasaje que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y es un consejo muy bueno para las parejas. ¿Por qué dice esto? Porque el ser humano tenemos
discusiones, diferentes puntos de vista y puede haber un enfado, puede haber una discusión, etc. ¿Cuándo se diferencia? Cuando la posición de uno sobre el otro es demasiado desequilibrada. Cuando por lo general se da maltrato del hombre a la mujer, aunque también se puede dar la inversa, está tratando de la dominación o yo tengo la última palabra, es como una total dependencia. Eso es como lo que más resaltaría. Cuando hay una total y absoluta dependencia de una persona hacia la otra, ahí no estamos hablando de un trato igualitario. Y entonces sí que podríamos estar hablando de abuso emocional, porque si una persona consigue que la otra dependa totalmente de ella, pues tiene todo hecho y la puede dominar a su antojo. Entonces no se justifica, no, es que todas las parejas tienen problemas, a veces las mujeres maltratadas lo justifican así, todas las parejas tienen problemas, todos nos ponemos nerviosos, sí, pero hay niveles, hay niveles y hay que tratar de reconocerlos para evitarlos. ¿Y cuáles son las señales más significativas de una relación deteriorada por el maltrato emocional? Yo casi conectaría con lo que Silvia estaba diciendo. Hay una relación de desigualdad muy marcada, de manera que es rígido, que eso no puede cambiar y que si cambia se va a romper esa relación o va a haber algún desastre o alguna, como ha habido a veces noticias tan desagradables, ¿no? Entonces, lo primero sería hay una persona que domina determinantemente esa relación por su historia, por sus problemáticas personales, que se ha vuelto una persona que necesita dominar, necesita controlar, necesita tener a la otra persona sometida. Luego tenemos otro elemento, otra característica, que es una persona que está totalmente, como decía Silvia, dependiente, sometida, que a veces no es capaz ni de visualizarlo, cuando lo visualiza no es capaz de desengancharse también, alimenta esa dependencia a veces también, es decir, está entrampada en esta relación, con lo cual es víctima de un maltrato, pero de alguna forma está como presa en esta situación, ¿no? O sea, alguien controla y somete, alguien es sometido, cede, y yo diría, y ambos están infelices e insatisfechos en la relación. Se puede ampliar mucho más, ¿no? Sí, y seguro que hay mucho más que decir, pero ya con lo que hemos apuntado, si alguien se siente que está viviendo y experimentando esa situación, ¿cuál sería vuestro consejo? Bueno, si está yendo de madre ya hay que pedir ayuda. O sea, cuando hay una situación de maltrato, las promesas de cambio y bueno, siempre hay una luna de miel en la que después de la tensión o la agresión, ya sea verbal o física, viene el perdón y el arrepentimiento y la promesa de cambio, etcétera, etcétera, y luego se vuelve a repetir el mismo proceso. Hay que pedir ayuda. O sea, yo es lo que diría, hay que pedir ayuda y que una tercera persona medie para poner solución y alejar de esta situación tan dolorosa. Claro, yo añadiría, una vez que buscas ayuda, muchas veces tiene que ser ayuda pastoral en contexto de iglesia, ayuda profesional, porque aquí hay mucho daño. Sí. Ambas personas, el que maltrata y la que es maltratada o el que es maltratado, requiere muchas veces intervención psicológica. Una vez que esta persona ha buscado ayuda, y tiene las fuerzas suficientes, yo creo que debe confrontar a la persona que le maltrata. Y si estamos hablando de un contexto de un matrimonio cristiano, que se ha casado, que han hecho votos de compromiso de por vida, en este sentido vamos a confrontar. ¿Cómo reacciona la persona que está siendo el maltratador o la maltratadora? Si reacciona reconociendo su problema y buscando la ayuda, para no volver a entrar en estos círculos viciosos que decía Silvia, bien, pues podemos ir supervisando y ver que ese matrimonio se ha restaurado en una relación de igual a igual, no superioridad, inferioridad. Ahora, si como es muchas veces habitual, tristemente, la persona maltratadora aún culpa a la víctima, que es como la responsable del no es que la maltrato, es ella que me maltrata a mí, porque por esto y por otro, es decir, que si se autodefiende, se justifica y no reconoce, ni lo dice que va a cambiar, pero no cambia ni busca ayuda, yo creo que ya empezamos a pensar la necesidad de proteger a esta persona y que deba separarse y no seguir alimentando o formando parte, perdón, de esta relación, ¿no? Jesús dijo que había que perdonar hasta 70 veces 7. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas veces debe perdonar la persona que sufre el maltrato? Bueno, yo creo que también este pasaje que tiene un sentido, bueno, absolutamente válido y permanente y todo eso, pues también es, como todos, claro, es susceptible de ser manipulado, ¿no? El problema con el maltrato es que la persona que lo ejerce,
lamentablemente hay que decirlo, a veces en un contexto cristiano, y conoce este tipo de pasajes, los exhibe como un elemento añadido de presión para con el otro, ¿no? La primera señal de que la petición de perdón quiere ir acompañada de un cambio en lo personal es sacarlo de lo privado, del ámbito de la pareja. Entonces, por eso digo, puede ser acudir a un profesional, a un amigo, a un consejero, al pastor, pero es el hecho mismo de trasladar a una tercera persona y sacarlo del ámbito de lo oculto, que no es solo de lo privado, sino de lo oculto, ese es un buen síntoma. Cuando las palabras en este terreno, no van acompañadas de gestos claros, yo creo que no es una simple cuestión de perdón, no perdón, es una cuestión de protección y de defensa, y entonces requiere necesariamente de esos gestos concretos para que el tema pueda ser abordado, para que pueda ser superado. No es aquí sí que no es una mera cuestión de palabras, ¿no? Porque hay en juego, quizás no en todos los casos una amenaza física, pero sí un elemento importante de degradación del otro, de falta de respeto a su dignidad, de rechazo de la igualdad en estima que el matrimonio merece. En fin, hay una serie de elementos en juego que son muy valiosos y que se están pisoteando en este tipo de relación y que no pueden resolverse con una mera declaración de arrepentimiento, que a veces es simplemente una forma de presión para obtener el perdón. Cuando solamente hay palabras y no hay realmente fruto de arrepentimiento, pues no es la solución del problema. Y perdonar no significa no alejarse del peligro, son dos cosas diferentes. Claro. La protección también. Claro. Y claro, estamos hablando de todo esto y claro, uno dice, a ver, los cristianos no estamos vacunados contra este tipo de situaciones porque se supone que tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, ¿no? ¿Estamos vacunados o no? No, en fin, no estamos vacunados. En fin, como en otros aspectos del desarrollo como hijos de Dios, ¿no? A los ojos de Dios somos santos y a la vez estamos en un proceso de santificación. Quiere decir que hemos dejado atrás una naturaleza marcada por el pecado, tenemos ahora una naturaleza nueva que el Espíritu Santo hace posible. Pero el apóstol Pablo recuerda en la epístola a los Gálatas que esas dos realidades de alguna forma conviven y están en tensión entre sí, ¿no? Y se oponen y se enfrentan, y eso forma parte de nuestra lucha. Y tanto tiene que ver con este asunto como con muchos otros. Cabría recordar las palabras del apóstol Pablo acerca de que quien piensa estar firme, mire, no caiga, ¿no? Es decir, no estamos exentos de nada. Y eso debería hacernos humildes y a la vez buscar más de esa nueva vida que viene de Dios, que se pueda afianzar y desarrollar en nosotros. Pero no por principio quedamos a salvo de cualquiera de estas miserias. Hay que prevenir entonces. Claro, hay que prevenir. Yo creo que sí, que hay que hacer un trabajo bueno de prevención y de comprensión de que es una problemática compleja. La persona que maltrata no es una mala persona, es una persona con problemas, es una persona con casi siempre una niñez tocada, de niño ha sufrido abuso sobre él, experiencias traumáticas, no sentirse querido, y esto emerge de esta manera, en esta altura. ¿Qué debe hacer? Pues eso, abordarlo, tomar medidas, ser valiente, decir tengo un problema, busco ayuda, y en este caso esto le puede pasar a uno aunque haya nacido de nuevo, que esto animamos a cualquier oyente que viva esta experiencia porque es la más importante en la vida de una persona, pero aunque uno nazca de nuevo y reciba esa naturaleza divina, yo creo que, claro, llevamos con nosotros toda una historia, que a veces hay cosas que se sanan milagrosamente, el Espíritu Santo produce sanidades increíbles, pero otras veces es todo un proceso de sanidad y nos ha dado la inteligencia y, gracias a Dios, ciertos recursos para utilizarlos para salir adelante y superar y sanar en estas cosas de nuestra vida. Nuestro programa se llama Buenas Noticias TV. La buena noticia es que hay solución, claro, ¿no? Se puede salir de ese círculo y se puede encontrar. No es fácil, por lo que estamos comentando, no es fácil, pero sí hay esperanza, y desde aquí queremos animar a cualquier persona que nos está viendo y escuchando y se siente que tendría que hacer algo, bueno, que lo haga, porque hay esperanza y hay solución, ¿verdad? Pues muchas gracias. Aquí terminamos estos 5 programas que hemos grabado juntos y la verdad es que ha sido una bendición. Muchas gracias por vuestra colaboración. Gracias. Muy bien.
Pues muchas gracias por habernos acompañado durante todo este mes y, claro, volvemos la semana próxima. En esta ocasión vamos a conocer la fe de Tremel Darden, uno de los jugadores clave del Real Madrid de baloncesto en la última temporada. Va a ser muy interesante, no os lo perdáis. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.